Bueno, ¿quién de ustedes va a ir a abrazar al Antel Arena hoy a las 18 horas? ¿Nadie? Bien, no me sorprende. Después lo vamos a estar conversando, pero antes vamos con los temas que nos convocan en el día de hoy. Por supuesto que vamos a estar abordando el proyecto de ley para derogar la obligatoriedad del voto en las elecciones por fuera de las nacionales. Hablamos entre ellas las del BPS, que se avecina el próximo domingo, ¿no? En un ratito nada más. Antes, las licencias sindicales siguen siendo un tema que genera mucha polémica. Vamos a escuchar lo que tiene para decir la justamente exdirectora de, Celsa Puente, de secundaria. Mirá. 6 horas duró la comparecencia de Celsa Puente ante la investigadora que analiza el otorgamiento de horas sindicales a dirigentes de FENAPES. Para el diputado colorado Felipe Esquipani, impulsor de la investigadora, lo dicho por la exdirectora de secundaria confirma que no se podía justificar inasistencias como justificaba FENAPES. El legislador dijo a La Diaria que no había normativa que amparara la justificación de esas inasistencias y que eso lo ratifica de alguna manera la exdirectora. Sin embargo, Puente sostuvo que no hay inasistencias mal justificadas porque el docente de San José, cuyo caso le plantearon, hizo reposición de horas. Creo que ahí hay una clave que en este caso no se produjo y se terminó generando como una suerte de dos bandos que creo que hoy caracterizan al departamento de San José. Hay como dos bandos y es imposible educar entre pedradas, es imposible educar desde el enfrentamiento. Puente dijo también que si las horas eran excesivas, la directora del liceo debió haber convocado al docente e informado a la inspección. Llamativamente la directora aguarda y espera a su jubilación para poder salir a la prensa con un asunto que está súper perimido, que tiene 4 años. Para Puente, la que está en falta es la actual directora general de secundaria, Jennifer Cherro, quien viola el estatuto al nombrar a funcionarios públicos que tienen el derecho de reserva. Advirtió además que la jerarca nombra a 2 exconsejeros cuando en realidad eran 3. Flechando la cancha, generando en las personas que le escuchan un imaginario de culpabilidad, condenándonos y prejuzgando. En la investigadora, el oficialismo presentó una nueva agenda de citaciones que llevaría a que la comisión no finalizara en diciembre, sino que debería extenderse por 6 meses más. Plantea citar en forma individual a 24 exdirigentes de FENAPES. El Frente Amplio rechaza el planteo y sostiene que se debería convocar al sindicato que los representa. Muy bien, y nos está acompañando el diputado colorado Felipe Esquipani. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Un placer estar aquí. Bien, ojalá el tema fuera otro, ¿no? Sí. Esto ya se ha convertido en un hecho muy político o politizado. Y además se junta el tema de las licencias sindicales con el disgusto, ¿no? Que ha generado también el tema de lo que entienden los docentes ha sido una suerte de persecución sindical por el tema de los docentes de San José. Se han mezclado un poco las cosas y la tensión entre los sindicatos y autoridades es fuerte por estas horas, por estos días. ¿En qué punto estamos, entiende usted? A ver, son 2 temas que guardan relación porque son de la órbita de secundaria, pero que no tienen relación, no tienen nexo causal. Una cosa es... Pero están empañando, ¿no? Claro, porque FENAPES agarra todos los temas y hace una misma proclama. Lo que hay, y esto es importante aclararlo, lo que hay en materia de los sumarios en San José es un dictamen técnico de los abogados de secundaria. No hay un pronunciamiento de las autoridades. Y si tú me pides mi opinión personal, yo creo que es un exceso el planteo de destitución. Evidentemente hubo una violación del artículo 58, hubo una actividad... Y en todo caso, perdón, solo para 2 de todos los que estaban involucrados, ¿no? Porque por el momento ha habido pronunciamientos en 2 de los sumarios, ¿no? Son 15 sumarios. Pero seguramente el pronunciamiento de la jurídica sea para las mismas situaciones el mismo. Reitero, hubo violación del artículo 58 porque hubo una actividad proselitista dentro del centro educativo. No hay duda de que se violó la ley. Bueno, cosa que, por supuesto, FENAPES siempre va a negar, ¿no? Obviamente, FENAPES niega la redondez de la tierra. Pero lo que quiero decir, a mí la sugerencia que hace la jurídica de secundaria me parece un exceso la destitución. Bien. Y yo
creo, conociendo a las autoridades de la educación, que no van a aplicar la medida de destitución, ¿no? Bien. Y yendo al caso concreto de la licencia sindical, en este caso FENAPES niega la redondez de la tierra, ¿o quién está negando la redondez de la tierra? Bueno, ¿Existe o no existe ese famoso convenio que es evocado para justificar las faltas? Bueno, FENAPES está en una actitud ciertamente similar a negar la redondez de la tierra, porque sigue señalando de que existe un convenio firmado entre los sindicatos de la educación y las autoridades del CODICEN. Y todos los que han pasado por la comisión han sido claros y contundentes en el sentido de que no existe. La actual directora de secundaria Cherro, la anterior directora de secundaria Celsa Puente, el anterior presidente de la ANEP Wilson Neto, todos los inspectores, todos los directores. En el año 2017, la jurídica de secundaria le pidió a Slamovich que presente ese convenio. Desde ese momento no se ha presentado. Y si el convenio existiera, cuando este tema surgió en marzo a partir de la denuncia de Garnejo, bastaba con que FENAPES presentara el convenio y se acababa la discusión. No teníamos comisión investigadora, no teníamos instrucción de investigación administrativa en secundaria y no se generaba toda esta situación que se generó. Claramente ese convenio no existe. Obviamente FENAPES no lo admite porque sería autoincriminarse, porque ese convenio se invocó en los certificados para justificar todas esas inasistencias. Por eso nosotros desde el primer momento hablamos de certificados falsos, porque invocan un convenio que no existe. Y lo dejó claro la exdirectora Celsa Puente el día lunes. Bien, permítame, Schipani, hacer una ronda de panelistas. ¿Cómo ves esta situación, Vero? Bueno, como tú decías, creo que muy politizada, cuando en realidad debería ser bastante más sencillo. Yo creo que cualquiera de nosotros, si no va a trabajar desde el punto de vista administrativo, tendrá 1, 2, 3 modalidades, depende del trabajo que tenga, de justificar que no fue. Entonces realmente a mí hasta me cuesta pensar cómo es que estamos hace meses con esta investigadora, cómo es que esto se tiene que dirimir en un ámbito parlamentario. Y que se tiene que dilatar además, que es lo que está además, proponiendo bueno, el ahora oficialismo, parece ¿no? que se va a extender cuando sería tan simple como ¿usted tiene un justificativo por el cual no vino? Bueno, ¿cuál es su justificativo? Es este, está amparado en tal artículo. ¿Este artículo lo contempla o no lo contempla? Entonces realmente no entiendo cómo es que terminamos en esta situación, más allá de que todos podemos entender los componentes políticos que cada parte le pone, y me gustaría que el diputado me pueda aclarar ese asunto. ¿Es tan difícil? Porque usted decía hoy, antes de comenzar, bueno, son muchos los temas que están atravesando esto, pero en definitiva, el objeto de la investigadora es establecer si le asiste o no le asiste a estos docentes la razón a la hora de justificar sus inasistencias. Y voy a otro segundo nivel. Si es así que hay una situación que no corresponde, ¿no es la jerarquía del momento la que tiene que advertir que yo estoy justificando o amparándome en un artículo que está mal, que no está para eso? ¿Cuáles son las responsabilidades ¿Y a quién le caben, además? Exacto. Que estaban por encima? Porque el docente es un funcionario público que está sometido a jerarquía. Entonces, estoy en una suerte de nebulosa respecto a todos estos temas. Bien, vamos por partes. En primer lugar, el Parlamento, entre sus competencias, tiene la de generar instancias de investigación, justamente de control a lo que hacen otros organismos públicos. En este caso, los organismos de la enseñanza del Consejo de Educación Secundaria. No es una investigación sencilla porque involucra a mucha gente. Esto surgió como un caso puntual que involucraba al profesor Slamovich. Pero al día de hoy, nosotros tenemos información que nos ha proporcionado secundaria que indica que más de 120 dirigentes de FENAPES presentaban estos certificados falsos en más de 70 liceos de todo el país. Y todavía esta no es la información definitiva porque resta enviar información secundaria. Entonces, la investigación supone recabar la opinión de todos los directores que fueron de alguna manera víctimas del engaño de FENAPES, de todos los directores del liceo a lo que los dirigentes de FENAPES presentaban los certificados para que les justifiquen la inasistencia. Los estamos llamando a declarar. Tenemos que llamar a declarar todas las autoridades de secundaria que intervinieron en el tema. Pero son víctimas cuando están argumentando un convenio que no existe. ¿No debería ¿O son ser igualmente responsables? Ser yo, director, el que diga, bueno, pero este convenio que está argumentando tal persona nunca se firmó? Bueno, los directores advierten eso ahora. Lo que ha ocurrido es que estos directores fueron inducidos a error. Yo no sé si tú conoces el certificado. El certificado que se presentaba tiene el membrete de FENAPES, del PIT-CNT
invoca el artículo 7010 y el estatuto del funcionario docente y dice que esa falta se puede justificar al amparo de un convenio existente entre la coordinadora de sindicatos y el CODICEN, y el certificado tiene la firma del presidente de FENAPES. El director recibe ese certificado y de buena fe le cree lo que está certificando el presidente de FENAPES. 120, vamos a suponer que estos 120 falsificaron ese certificado e invocaron un convenio que no existe. ¿A nadie se le ocurrió corroborar que el convenio existía o no? Bueno, ahí es donde entran las responsabilidades de las autoridades de secundaria. Porque en el año 2017, una directora, la directora Arnejo, denuncia esta situación en secundaria. Va a informe de Jurídica. Jurídica dice que de ninguna manera se puede justificar esas inasistencias. Jurídica dice que no hay ningún convenio. Y las autoridades de secundaria, en vez de iniciar una investigación e instruir al resto de los liceos que no acepten más esos certificados, mira para el costado y busca la forma de contemplar la situación de Slamovich a pedido del sindicato. Acá claramente hay una responsabilidad de los sindicatos que inducieron a error a los directores, que generaron certificados falsos, pero hay responsabilidades de las autoridades que miraron para el costado. ¿Y nadie más que no fuera Arnejo denunció esa situación? La única directora que denunció esta situación fue la directora Arnejo. Y hubo también muchos directores que hicieron consultas a los inspectores. Y los inspectores daban respuestas evasivas. Nunca se les informó que ese convenio no existía. Esto lo hemos aprendido del testimonio de los directores. A ver, ser director es complejo porque hay que administrar instituciones grandes y entre otras cosas, encargarse de las cuestiones administrativas. Entonces, si a ti te llega un certificado firmado por José Olivera, que es el presidente del gremio de los profesores, que invoca un convenio, que está firmado y membretado, tu director hacés buena fe. Lo que nos han dicho los directores, varios de los que han pasado por la comisión, es que actuaron de buena fe y se sintieron engañados, que creían que eso tenía amparo normativo, que ese convenio existía. Por eso yo no coincido con la señora Celsa Puente, que quiere responsabilizar a los directores, cuando los directores fueron víctimas de quienes suscribieron. Bueno, pero Arnejo tuvo la respuesta de Jurídica de que tal convenio no existía y aún así siguieron presentándose. No, Arnejo tuvo la respuesta de Jurídica mucho tiempo después de su denuncia. A ella no se la notificó en el momento de lo que informaba Jurídica. La información de Jurídica sí la manejó el Consejo en su momento y en vez del Consejo hacer lo que tenía que hacer, iniciar una investigación porque claramente había habido por parte de Slamovich una conducta que se apartaba de los comportamientos funcionales de un docente, en vez de iniciar un proceso disciplinario y de descontarle esas faltas, buscó la forma de compensar y estableció un mecanismo para que recupere 20 de las 250 horas que faltó. Con esa actitud actuó secundaria, que para mí ciertamente es una actitud... ¿No alcanza con eso de haber planteado para recuperar horas perdidas? ¿No es prueba más que suficiente de que tal convenio no existía? Si no, no habría nada que recuperar. Bueno, pese a ello, esos certificados se siguieron presentando después del año 2017. Recién en el 2020, cuando este tema se hizo público, los directores empezaron a advertir de la falacia de los certificados, bueno, y de cómo se los había engañado. Y estamos hablando de más de 70 directores que justificaron a través de estos mecanismos en todo el país. Y fundamentalmente, no perdamos de vista, acá lo más importante son los miles de estudiantes de todo el país que perdieron clases, porque estas clases no se reponían. Entonces, a esos estudiantes se les causó un perjuicio académico muy grande, porque esos estudiantes iban al liceo y se les decía que el docente había faltado y se volvían para sus casas. Y no estamos hablando de 1, 2, 3, 4 horas. Hay casos peores que los de Slamovich, que faltó 250 horas. Hay un docente en San José que en un año faltó 56 días, de casi 190 días de trabajo. ¿Ese también fue denunciado? Por supuesto, lo denunciamos en la comisión. No, antes de la comisión. Antes no fue denunciado. Antes, el único caso que llegó al Consejo fue el de Slamovich. Ahora, ¿cómo un director tiene un docente que le falta más de 50 días y no se revisa cuál es la explicación por la cual falta más de 50 días? Bueno, porque ese docente presentaba esos certificados, porque era un dirigente sindical, porque ejercía presión sobre las directoras. Ah, eso es que además no tenían el respaldo de las autoridades de la educación. Vamos a decir las cosas claras.
FENAPES mandaba en secundaria. Ah, está. FENAPES mandaba y ejercía presión contra todos aquellos que expresaban alguna duda sobre la existencia de ese convenio. Eso Bien. es otra cosa que no se dieron cuenta. y Eso es han lo que está de engañado. fondo, entonces. Básicamente, si hay que buscar una Otra cosa, explicación claro. a Bueno, esto, ¿es eso? ¿Qué pensás, Ale? A ver, a mí me resultó muy interesante lo que Celsa Puente dijo. Primero, yo enmarco esto en el, para mí, tema central que siempre tiene que estar vigente como discusión permanente, tiene que ver con los temas de la laicidad, ¿verdad? Que creo que es un tema que siempre está por encima de todas las cosas y creo que como república no deberíamos abandonar. Pero yendo al caso específico del asunto, a mí me parece que lo que dice Celsa Puente me parece que es interesante desde varias perspectivas. Primero, la que el propio diputado aquí que hoy nos acompaña asevera. Bueno, el famoso convenio no existe. Eso es un parteaguas fundamental, me parece, ¿no? Que además lo dice alguien de la autoridad anterior y que dice claramente, esto no existe, por lo tanto, convocar algo que no existe para no dar clases está fuera de cualquier lógica. Pero justamente es tan inmensa la forma en que está fuera de cualquier lógica y ahí es donde me parece que no logro entender, no logro entender, ahora Felipe nos lo dirá, por qué esa luce así, Felipe, como una especie de obsesión por no admitir que hay responsabilidad también, en este caso, de las directores en general y de Arnejo en particular, si es que, como es cierto, la propia exdirectora Puente le dijo, por favor, no aceptes más esto porque no existe. Se lo dijo aparentemente y uno no tiene por qué dudar que eso se dijo de buena fe, en el sentido, cualquiera puede entender, te la están copiando o te están usando una herramienta, un discurso, una justificación que no es tal, no es pertinente y que puede causarte problemas a ti mismo. Me parece que ese es un asunto que evidencia que el sistema, desde varias perspectivas, da la sensación que funcionaba mal. Y demos por bueno ese argumento, diputado, en el sentido de decir, lo que pasa es que acá mandaba el sindicato. Bueno, si yo estoy en un órgano de contralor, de poder, que me otorga la República, y quienes mandan, quien manda no soy yo, bueno, por acción o por omisión yo también tengo responsabilidad. Algo dejé pasar para que esto ocurriera y que manden los que no deben mandar según la norma de la ley. Y por último, si es como se dice, que era común que golpearan la puerta y decir, otra vez el profe no vino, ¿cuántas veces un director de una escuela o un liceo de un liceo puede soportar que vengan los chiquillos y decir, no vino, no vino, no vino, 1, 2, 3 veces? Bueno, llega un momento que esa directora o ese director, tenga el apellido que sea, esté en cualquier departamento, diga, pará, ¿cómo es esto? Bien. Me parece, teniendo en cuenta que el centro son los chiquilines, asunto en el que coincidimos los dos. Totalmente. ¿Puede contestarme después de la Sí. pausa, Schipani? Encantado. Bien, hacemos una primera tanda. Les recuerdo que existe